¿Cómo están? Buenas noches. Soy la doctora Saavedra, médico endocrinólogo, médico internista. Muchas gracias al doctor Gastón por la invitación a participar en este curso. Es la segunda vez que participo. He tenido la anterior vez la oportunidad de conocerles a muchos de ustedes.
en consulta o con familiares. Para mí siempre es un grato poder compartir esta información, cualquier consulta que tengan, al final de la clase o en intermedio me pueden ir preguntando. Hoy vamos a empezar con el tema de diabetes mellitus. Pueden ver la imagen, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la epidemiología de la diabetes. Sabemos que ya la diabetes es una pandemia mundial junto con la obesidad. Acá podemos ver un mapa de cuánta población está siendo afectada. Podemos ver que en todas las regiones del mundo, a ninguna excepción, todas están siempre en prevalencia de un aumento en la prevalencia de diabetes. Como podemos ver en Sud y Centralamérica, se prevé que para el año 2050 existan 51,5 millones de personas con diabetes, con un incremento que va de más del 45%. Para el 2030, para el 2024, que fue hace un año, 537 millones de pacientes con diabetes y se prevé que para el 2030 va a existir 643 millones de diabetes. Entonces es por eso que este tema es tan importante de abordar porque de todos los que estamos acá conectados, pues de 10, uno puede llegar a tener diabetes. En Estados Unidos, la prevalencia de total de diabetes, tanto diagnosticada o no diagnosticada, en adultos más de 65 años alcanza el 29,2%, según los datos del CDC, que es una cifra confirmada por el National Diabetes Statistics Report. Bueno, vamos a empezar con una pregunta, algunas preguntas que ya han sido tomadas en exámenes previos para que podamos interactuar todos juntos. En mayores de 65 años, ¿la prevalencia de diabetes es? ¿Pueden responder por chat, por favor? B, 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 B. Bueno, la mayoría B. Bueno, como les había mencionado en la anterior diapositiva, menciono un 29%, el que más se acerca es un 25,9%. Estamos bien. Esto implica, para que puedan recordar la respuesta, esto implica que uno de cada cuatro adultos mayores tiene diabetes, adultos mayores de 65 años, lo que requiere una detección y un manejo individualizado. Bueno, para que recuerden, la respuesta correcta sí es 25,9, dato que probablemente proviene de estimaciones epidemiológicas utilizadas en el banco de preguntas. No es exactamente lo mismo que el CDC porque dijimos que era un 29%, pero para referencia de examen, el 25,9%. Según la literatura que nos dice, según Harrison y las guías ADA de 2025, la edad avanzada se asocia a mayor prevalencia y riesgo de complicaciones, por lo que se recomienda la detección sistemática e individualización del tratamiento. Bueno, ahora vamos con un caso clínico. Y quiero que vayan recordando toda la clase, este caso clínico y el otro más que les voy a presentar. Se trata de un paciente masculino de 40 años. Acude a consulta por cuadro clínico de un mes de evolución, caracterizado por pérdida de peso, 5 kilogramos. Hace 2 semanas al cuadro se asocia poliuria, polidipsia, polifagia. Dentro de los antecedentes de importancia, hipertensión arterial en tratamiento con losartán. Dentro de los antecedentes familiares, padre con diabetes mellitus tipo 2. Su peso 88, talla 1,65 con un IMC de 32,3. Le pasa consulta y le realizamos una glicemia capilar y el resultado es 380. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? ¿Pueden responder en el chat, por favor? DM2, creo que todos estamos de acuerdo con síndrome 2. Está bien, síndrome metabólico también, muy bien. DM2. ¿Qué factores tiene para tener diabetes mellitus tipo 2? ¿Está bien la hipertensión? ¿Qué más? Obesidad, antecedentes familiares. Muy bien, perfecto.
Perfecto, estamos bien, están con una muy buena base. Excelente. Ahora, aquí viene una un poquito más complicada. Otro caso clínico. Paciente femenino de 50 años acude a consulta con clínica de 15 días de evolución, caracterizado por disuria y dolor en fosas lumbares. Dentro de los antecedentes familiares, madre con diabetes mellitus tipo 2, peso 70, talla 1,50 con un IMC de 31,5. Tiene laboratorios de junio, un ego patológico para infección urinaria, una glicemia en ayuno de 136. Los laboratorios actuales, leucocitos de 10.500, neutrófilos 88%, hemoglobina 16, una glicemia de 110, creatinina de 1 y una hemoglobina glicosilada de 8%. Ahora, me van a responder por los incisos. ¿Cómo confirmamos la diabetes? A este paciente se debe realizar una carga de tolerancia oral a la glucosa, ya cumple con criterios de diabetes mellitus tipo 2. Solicitaríamos niveles de péptido C o se pediría otra glicemia en ayunas. A ver, respondan en el chat, por favor. B, hay A, B, ahora está discutido. A, B, repetir glicemia en ayunas. Está muy discutido entre A y B. Voy a mostrarles la anterior diapositiva y vuelvan a ver los laboratorios y ahora vemos si seguimos discutiendo entre A y B. Tiene una glicemia en ayunas de 136 dentro de sus laboratorios, otra glicemia de 110, que es otro día, y una hemoglobina glicosilada de 8%. A ver, ahora otra vez respondamos para ver si hay más uniformidad. B, B, creo que ahora todos B. Exacto, dos pruebas. Exacto, muy bien, ya tiene hemoglobina glicosilada de 8. Excelente. Miren, eso es importante, les pueden engañar en el examen poniéndoles este tipo de preguntas, pero ya tiene una glicemia de junio que estaba en 136. Criterio de diabetes es mayor o igual a 126. En el laboratorio actual, si bien no tiene una glicemia mayor a 126, tiene otro criterio que es la hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿se debe realizar una curva? No, ya no es necesario porque ya tiene dos criterios. ¿Solicitaría niveles de péptido C? En este caso no me sirve. ¿Se pediría otra glicemia en ayunas? No, ¿no? Entonces la respuesta correcta ya cumple criterios de DM2. Y acostúmbrese a hacer eso. Cuando venga una pregunta, vayan descartando. No respondan a la primera. Entonces vayan viendo la pregunta, la respuesta y vayan descartando una por una y quédense con una respuesta. Bueno, vamos a definir ¿qué es la diabetes? Es un grupo de trastornos metabólicos que comparten una hiperglucemia. Resulta de una interacción compleja entre genética y factores ambientales. ¿Cuáles son las principales tres cosas importantes en la diabetes? Hay una deficiencia en la secreción de insulina, hay un aumento en la producción hepática de glucosa y hay resistencia a la acción de la insulina en los tejidos periféricos. Es tan importante esta enfermedad, ¿por qué? Porque las complicaciones micro y macrovasculares pueden llevar a un aumento de mortalidad y a mayor riesgo cardiovascular. Es la principal causa de nefropatía en etapa terminal, en diálisis. Es la principal causa de amputaciones no traumáticas en miembros inferiores y es la principal causa de ceguera en adultos en Estados Unidos. Es por eso que nosotros que somos médicos y que estamos en contacto, muchos de ustedes, me imagino, en primer nivel de atención, es bien importante identificar la diabetes, porque nosotros podemos reducir estas complicaciones y que el paciente no nos llegue a estas complicaciones. Si actuamos tarde, el paciente ya va a llegar en estas complicaciones. Bueno, entonces, ¿cómo se divide la diabetes? Se divide en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos de diabetes y la diabetes gestacional. Bueno, la tipo 1 se debe a una destrucción autoinmune de las células beta, que generalmente se debe a una deficiencia absoluta de la insulina. La diabetes tipo 2, en esta hay una pérdida progresiva, es de manera lenta, la secreción de insulina, con frecuencia en un fondo de resistencia a la insulina, que es la principal parte de la fisiopatología. La diabetes mellitus gestacional es diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, que no fue claramente evidente en la diabetes antes de la gestación. O sea, el paciente no tenía antes criterios de diabetes y tampoco cuenta cuando es en el primer trimestre. Otros tipos específicos de diabetes, por ejemplo, los MODY, síndrome de diabetes monogénica,
enfermedades del páncreas exócrino, como ser fibrosis quística y pancreatitis, la diabetes inducida por sustancias químicas, como ser el uso de glucocorticoides, que esto es bien importante en la práctica clínica, que muchos pacientes en el área en los años de COVID llevaban con dosis muy altas de glucocorticoides y con glicemias muy elevadas, en el tratamiento con VIH-Sida o después de un trasplante de órganos. Bueno, entonces hablaremos de diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 se divide en autoinmune y la idiopática. ¿Cuál es el fenotipo de un paciente con diabetes tipo 1? Generalmente, es, la edad del diagnóstico es menos de los 35 años. Generalmente se da en pacientes delgados, con un IMC menos de 25. Hay una pérdida de peso involuntaria. Pueden debutar con una cetoacidosis. La glucosa plasmática generalmente es mayor a 360 en la presentación, pero no, esto es no es, perdón, van a disculpar mis cachorros. Esto no es un punto de corte que tenga que ser más de 360, puede ser más de 280, más de 300. Generalmente en los niños van a presentar síntomas como poliuria, polidipsia y en la mitad de los casos puede estar acompañado con una cetoacidosis diabética. En los adultos el inicio es más variable sin los síntomas clásicos de los niños. No pueden presentar la triada clásica de las P's. Antes se decía o se creía que la diabetes tipo 1 solo estaba presente en los niños. No, eso no es realidad. Bueno, antes lo decían insulino dependiente, no insulino dependiente. Esos términos ya no existen. La diabetes tipo 1 puede dar en etapas más adultas y la diabetes tipo 2 ya se está presentando cada vez en etapas más tempranas. Pero ese es el fenotipo para un paciente con diabetes tipo 1. Dentro de la patogenia de la diabetes tipo 1 influyen factores genéticos, factores inmunológicos y factores ambientales. Los más importantes sí son los factores genéticos, pero no son los únicos. Acá podemos ver un poquito de la fisiopatología de la diabetes tipo 1, en la cual podemos ver que las células beta del páncreas se encargan de producir insulina. Bueno, y aquí podemos ver el acúmulo de las células beta en los islotes de Langerhans. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, el blanco son las células beta del páncreas, productoras de insulina. El proceso se va a iniciar cuando las células presentadoras de antígeno, que están aquí representadas como las células dendríticas, capturan fragmentos de proteínas, autoantígenos, que estos son provenientes de las células beta dañadas, y les van a presentar a las células CD4, que estas son las células T colaboradoras, y los linfocitos TCD8 que son las células T citotóxicas. Entonces va a haber una respuesta del sistema inmune. Los linfocitos T CD4 van a estimular a los linfocitos B, como podemos ver acá, para que produzcan autoanticuerpos dirigidos contra sus propias proteínas. Bueno, luego los linfocitos CD8 destruyen directamente a las células beta por citotoxicidad. Entonces, por estos dos mecanismos se produce. Dentro de los autoanticuerpos más relevantes en lo que es la diabetes tipo 1 está el anticuerpo antiinsulina. Esta por lo general aparece entre los 1 y 2 años de edad, o sea, en etapa muy pequeños, y se asocia al antígeno leucocitario humano DR4, DQ8. El antigat 65 aparece después del primer año de edad y el haplotipo relacionado es el DR3. También puede haber otros anticuerpos antiinsulina, aparte del antigat 65, los anticuerpos antígeno islote y los del transportadora anti-zinc, que aparecen en etapa 1 contra transportadores de zinc al interior de vesículas secretores. Los más importantes, estos. Acá les he puesto la abreviación de cada anticuerpo para que puedan repasar. Y acá vemos, la diabetes tipo 1 presenta tres etapas, 1, 2 y 3. En la etapa 1, aquí podemos ver en esta línea, las células beta pancreáticas están al 100%, pero cuando empieza a haber autoinmunidad, empiezan a aparecer anticuerpos. En la primera etapa no hay alteración de la glicemia. En la segunda etapa ya hay una disglicemia. Esta disglicemia se caracteriza por criterios de prediabetes, que lo vamos a repasar más adelante, y ya puede haber la presencia de autoanticuerpos. Y en la tercera etapa ya hay una hiperglucemia con los mismos criterios para diabetes tipo 2. Podemos ver en esta tabla, que es un estudio en el cual se ha visto, podemos ver en diferentes colores, de acuerdo a la presencia de autoanticuerpos, es más
alto el riesgo de diabetes tipo 1. Como podemos ver, si hay un anticuerpo, no hay mucho riesgo, pero mientras más exista, aumenta el riesgo de progresar hacia una diabetes tipo 1. El antígeno leucocinitario humano clase 2 está localizado en el cromosoma 6. Es la principal región de susceptibilidad de los alelos de alto riesgo del HLA-DR3 y DR4. Acá podemos ver, ya descritos, esta tabla de la ADA, las características de la diabetes tipo 1. En la etapa 1, autoinmunidad, normoglucemia y es presintomático. Aquí no está alterada la glicemia, no hay ni intolerancia a la glucosa ni glicemia alterada en ayunas. En la etapa 2 ya existe autoinmunidad, disglucemia y los pacientes son presintomáticos, tampoco hay síntomas. Entonces aquí es cuando la glicemia en ayunas está entre 100 y 125. Si le hacemos una curva de tolerancia oral a la glucosa, la glicemia está entre 140 y 199 y la hemoglobina glicosilada está entre 5,7 a 6,4. Y en la etapa 3 hay autoinmunidad, ya hay hiperglucemia, ya los pacientes están sintomáticos y lo malo es que en esta etapa los anticuerpos pueden estar ausentes. Y ya nos basamos con los criterios para diabetes tipo 2, los mismos criterios. Bueno, hemos dicho que no solo influyen factores genéticos, también factores ambientales, factores inmunológicos. Los factores genéticos son factores de riesgo necesarios, pero no son suficientes para desarrollar la enfermedad, porque se ha visto que la tasa de concordancia entre gemelos monocigotos que son idénticos solo era el 30%, ¿no? No todos los gemelos monocigotos desarrollaban diabetes. Los haplotipos, ya hemos mencionado, que está en el cromosoma 6, principalmente el DR3-4 y el DR4. Son comunes generalmente en población occidental y tienen baja penetrancia y se asocian a un desarrollo más temprano del desarrollo de la enfermedad. Hay otros polimorfismos que pueden contribuir al riesgo, acá están las abreviaciones, pero ya es menos frecuente. Por lo general, pues los mencionados son los más frecuentes. Un momentito. Dentro de los factores ambientales, también contribuye el riesgo ambiental. Es conferido por pequeños, o sea, tiene poca contribución, pero una combinación de estos eventos podría desencadenar la aparición de un primer autoanticuerpo. Dentro de los virus, por lo general, se describe los enterovirus que se han encontrado ARN y proteína BP1 en los islotes de pacientes con diabetes tipo 1. Los enterovirus, principalmente el Coxsackie B, si es que entra en el examen. Son los más estudiados, se detectan en los islotes pancreáticos y pueden inducir autoinmunidad y destruir las células beta. Otros, los citomegalovirus, que puede ser un posible desencadenante, pero con evidencia menos sólida, pero también está descrito en la literatura. Otros factores, puede ser, también se ha estudiado que puede ser la introducción de los alimentos, la exposición temprana al trigo y cebada, a los bebés menos de 4 meses o la exposición tardía al arroz y a la avena mayor a 6 meses. También los eventos gestacionales, infecciones. En esta imagen podemos ver cómo que aparte de la característica distintiva de la diabetes tipo 1 en la pérdida de las células beta y en la infiltración inmune, hay otras anomalías también que afectan al páncreas, tanto sea el compartimiento endocrino como ser la pérdida de las células beta y la expresión de la insulina variable, una sobreexpresión del MHC1, un incremento en la expresión inadecuada de proinsulina, estrés en el retículo endoplasmático, distribución y severidad de insulitis variable. En el compartimiento exócrino hay una pérdida del volumen pancreático y atrofia del tejido exócrino y pérdida de su función. Y en las células no endocrinas, pérdida de la vasculatura e inervación y deposición de matriz extracelular anormal. Entonces aquí vemos cómo se va deteriorando las células beta del páncreas. Y hemos dicho que una es autoinmune y la otra idiopática. ¿Cómo se define la idiopática? Son formas de diabetes tipo 1 sin etiologías conocidas. La característica es que hay insulinopenia permanente, puede propensión a cetoacidosis diabética sin evidencia de autoinmunidad. En este paciente no encontramos autoinmunidad. Es una diabetes propensa a la cetosis, afecta principalmente a personas de ascendencia africana o asiática y requiere a estos pacientes de insulina de manera intermitente. Entonces, pregunta. ¿El antígeno leucocitario humano más asociado a diabetes tipo 1 es?
Ah, muy bien. Bueno, si es que entra esa pregunta en el examen, no se pueden equivocar. Ok, muy bien. Al intento lo he repetido varias veces para que no se equivoque. Excelente. Entonces, la diabetes mellitus tipo uno es autoinmune. Está vinculada al HLA-E DR3 DQ2, DR4 DQ8, con destrucción de células beta pancreáticas. Suele presentarse en niños y adultos jóvenes, con péptido C bajo y autoanticuerpos positivos. Bueno, ahora pasemos a hablar de la prediabetes y la diabetes mellitus tipo 2. ¿Cómo se diagnostica la diabetes y cómo se diagnostica la prediabetes? Creo que eso está muy bien porque en la primera pregunta todos han respondido excelente, pero vamos a repasar un poquito. La glucosa en ayuno. ¿Cuánto es lo normal de glucosa en ayuno? Menos de 100 para abajo, ¿no? De 99 para abajo. ¿Cuándo es prediabetes? Cuando la glucosa en ayuno está entre 100 y 125. ¿Y cuándo se dice diabetes? Cuando la glicemia es de 100 mayor o igual a 126. ¿Cuándo decimos prediabetes? Cuando la glicemia está entre 100 y 125 también se llama alteración de la glucosa en ayunos. Bueno, eso es importante. Y ahorita vamos a hablar de la intolerancia a la glucosa. Es importante identificar a estos pacientes debido a que los pacientes que pueden progresar a una diabetes tipo 2 en 5 años puede ser el 50%. O sea, si nosotros tenemos 10 pacientes con una glicemia en este rango, 5 pueden llegar a progresar a una diabetes tipo 2. Otro examen que se hace es la curva de tolerancia oral a la glucosa. Se mide al paciente después de 8 horas de ayuno la glicemia basal, luego se le da una bebida de 75 gramos de glucosa nidra y se mide la glicemia basal y 2 horas después. ¿Cuál es el valor normal? Sin diabetes es menor a 140, es un paciente sano. Prediabetes es cuando después de tomar esos 75 gramos de glucosa nidra, la glicemia está entre 140 a 199. Y diabetes es cuando está igual o mayor a 200. Igual, los pacientes que tienen una alteración en estos valores pueden progresar a diabetes en un 26%. Uno de cada 13 adultos tiene intolerancia a la glucosa. Es por eso que es tan importante identificar. Y cuando este se encuentra alterado, es una intolerancia a la glucosa. Y cuando la glicemia está alterada en ayunas, se denomina alteración de glucosa en ayunas. La hemoglobina glicosilada. ¿Cómo ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Una parte de la glucosa se pega a la hemoglobina. Como sabemos que el glóbulo rojo tiene una vida de 90 días, entonces podemos saber el promedio de azúcar, tanto pre y postprandiales en los últimos 3 meses. ¿Cuánto es el valor normal? Menor a 5,6. Para decir que un paciente tiene prediabetes, el criterio es entre 5,7 a 6,4 y diabetes mayor o igual a 6,5. Aquí podemos ver ya los criterios. Para diagnosticar diabetes mellitus tipo 2 necesitamos dos criterios. Bueno, con un solo criterio no podemos confirmar el diagnóstico, como en el caso clínico. Acá están los criterios ya de diabetes, perdón, de prediabetes, la hemoglobina glicosilada de 5,7 a 6,4, glicemia en ayunas mayor o igual a 100 y o desde 100 a 125 y la glucosa después de la tolerancia oral a la glucosa de 140 hasta 199. ¿Qué es la prediabetes? La prediabetes es un nivel al medio, que no es ni normal ni es diabetes. Es un estado que precede al diagnóstico de diabetes tipo 2. Se caracteriza por elevación de la glucosa en sangre a niveles más allá de los normales, pero sin alcanzar los niveles de diabetes. No hay que restar importancia a esto. Muchos pacientes llegan a consulta indicando tengo principios de diabetes. Y como le dijeron principios, pues no tomó medidas y luego llega a los 2 años con diabetes. Es bien importante explicar la importancia de esta prediabetes y que es alto el riesgo de progresar a diabetes si es que no tomamos medidas. Y también incentivar al paciente y decir que si es que el paciente cuida su dieta, recibe medicación en caso de que lo requiera, esto puede revertir completamente de una prediabetes hacia un estado normal.
¿Cuál es la importancia de la prediabetes? Implica un riesgo para el desarrollo futuro de la diabetes tipo 2. Denotan un alto riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. Su detección abre el camino a la adopción de intervenciones para prevenir la diabetes tipo 2. Es por eso que es tan importante. Y los criterios de diabetes. Ya hemos repasado cuánto era normal, prediabetes y diabetes, y ahora repasemos lo que son los criterios de diabetes en pacientes no embarazadas. La hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5, la glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126, la glucosa postprandial 2 horas después de la glucosa, 2 horas después de la carga de glucosa nidra mayor o igual a 200. O también se puede decir una prueba aleatoria de glucosa mayor a 200, pero que el paciente tenga síntomas, como el caso de nuestro primer paciente, ¿no? Si el paciente tiene polidipsia, poliuria, pérdida de peso y su glicemia está en 300, no necesitamos confirmar el diagnóstico. Ese paciente ya tiene el diagnóstico de diabetes tipo 2. Bueno, entonces, ¿cuál es el fenotipo de un paciente con diabetes mellitus tipo 2? Puede presentarse en cualquier edad. Está frecuentemente asociado a un IMC elevado, pero también hay que tener en cuenta que en los pacientes adultos, más de 65 años, pueden tener sobrepeso. No suele presentar cetoacidosis en la mayoría de los casos. En la mayoría, pero sí hay pacientes con diabetes tipo 2, aunque sea la minoría, que pueden debutar con cetoacidosis diabética. Tradicionalmente era considerado una enfermedad de adultos, pero también se presenta en niños y adolescentes. Algunos pacientes pueden presentar cetoacidosis diabética, especialmente en ciertos grupos raciales y étnicos, especialmente los afroamericanos. ¿Cuáles son los criterios a qué pacientes deberíamos hacer tamizaje para diabetes tipo 2? Si el paciente tiene antecedente familiar de diabetes, y la mayoría tenemos, bueno, me incluyo, la mayoría tenemos un tío o alguien que tenga diabetes tipo 2. La raza o etnicidad, aquí entrarían los latinoamericanos, entonces estaríamos todos. Si el paciente tiene hipertensión arterial mayor a 140/90, si los niveles de colesterol HDL están menos de 35 o los triglicéridos están más de 250, en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, en actividad física habitual, en pacientes que tengan datos de resistencia a la insulina como ser la lactosis nígricas. En pacientes que tienen intolerancia a la glucosa o hemoglobina glicosilada entre 5,7 a 6,4 debe monitorizarse cada año. Si el paciente ha tenido diabetes gestacional, se debe hacer un control después de la gestación y después cada 3 años. Según Harrison, nos dice que se debe tamizar a los pacientes a partir de los 45 años, pero según las guías ADA, a partir de los 35 años. Si es con fines de examen, si es que está a 45 años, pues esa sería su respuesta en base al Harrison. Y también se debe realizar a personas con VIH. Ahora, pregunta, ¿no es un factor de riesgo para diabetes mellitus tipo 2? A, obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, ninguna de las anteriores. D, todas. Excelente, muy bien. Todas son, ¿no? Obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, como hemos mencionado. Los principales factores de riesgo entonces son obesidad, sedentarismo, hipertensión, dislipidemia, edad mayor a 45 años según Harrison y según la ADA 35 años, antecedentes familiares, diabetes gestacional previa, síndrome de ovario poliquístico. Entonces en esta todos son factores de riesgo. Otra pregunta. En niños y adolescentes con sobrepeso y factores de riesgo, ¿cuándo debe iniciarse el cribado de diabetes mellitus tipo 2 según la ADA? Esto ya es pregunta para saber sin ayuda. A ver, quiero ver las respuestas. C, C, muy bien. Excelente. Bueno, en pediatría, la ADA indica iniciar cribado a los 10 años o en el inicio de la pubertad, si es que hay sobrepeso o obesidad y al menos un factor de riesgo. Esto es bien importante porque la diabetes mellitus tipo 2 hemos dicho que puede tener un inicio temprano y si tiene un inicio temprano progresa más rápido y tiene más riesgo de complicaciones tanto micro como macrovasculares. Entonces está bien, la respuesta es sí.
Ahora, vamos a hablar un poquito de fisiopatología. Vamos a hablar acerca de la regulación de la homeostasis de la glucosa. Bueno, aquí podemos ver dos imágenes. ¿Qué pasa en un estado de ayuno? En el estado de ayuno, ¿qué pasa? La insulina está baja y el glucagón alta. O sea, esto es bien sencillo para que recuerden y posiblemente haya preguntas en relación a esto. En ayuno, ¿qué pasa? La insulina baja y el glucagón alta. Cuando como, ¿qué pasa? Mi insulina sube y mi glucagón baja. Bueno, no olviden esto. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy en estado de ayuno? Va a haber un incremento en la producción de glucosa. Va a producirse la gluconeogénesis hepática. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos, lactato y glicerol. Y la glucogenólisis. ¿Qué es esto? Es la degradación de glucógeno. Se va a producir una reducción en la captación de glucosa por tejidos sensibles a la insulina, como ser músculo estriado y grasa. Bueno, y va a aumentar la lipólisis. ¿Para qué? Para liberar ácidos grasos libres para que tengamos un sustrato de energía. Entonces, es lo que produce cuando un paciente está en ayuno o cuando nosotros estamos en ayuno. ¿Qué pasa cuando nosotros consumimos un alimento? ¿Cuál es la glucosa? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una respuesta postprandial? Siempre que comemos, aumenta la insulina. Bueno, y el glucagón baja, lo contrario. Entonces, ¿qué se produce? En el hígado aumenta la síntesis de glicógeno, aumenta la lipogénesis y disminuye la gluconeogénesis. Va a disminuir la lipólisis, hay aumento de triglicéridos, disminuyen los ácidos grasos libres, aumenta el transporte de glucosa y la síntesis de glicógeno. Bueno, esto es bien importante entender la fisiopatología para poder entender cómo actúan los diferentes medicamentos y cómo se produce la diabetes. Bueno, en esta imagen podemos ver qué es lo que pasa cuando se consume alimentos. Cuando nosotros consumimos alimentos, esos que hacen van a aumentar la producción hepática de glucosa. Entonces, aumenta la glucosa en la sangre, ¿no? Si nosotros tomamos una glicemia capilar, va a estar ligeramente elevada, pero no va a estar en valores de diabetes en nosotros que tenemos un metabolismo normal. Y esta glucosa se divide, se reparte en los diferentes tejidos. El principal Doctora, su tejido, pantalla está pausada. a, a ver un momentito. Ahora sí, ¿lo pueden ver? Sí, doctora. Ahora Sí, sí, doctora. Ah, ya. ahora sí. Ok. ¿La anterior pudieron ver? No, se pausó. No, No. Ya ahora vamos a bajar uno. ¿Esta? ¿Esta lograron ver? no. Sí, Y ya. Sí, Esta no, ¿no? sí, doctora. esta sí se pudo ver, Ah, ya. doctorita. Ok, ok, está La bien. No, imagen, pero la justo a tiempo. explicación no. Ok, ok. Bueno, entonces esto vamos a repasar rapidito. Bueno, ¿qué decíamos? En un estado de ayuno, ¿qué pasa? Hay un incremento en la producción de glucosa. Se produce la gluconeogénesis hepática y la glucogenólisis. Va a reducir, cuando estamos en ayuno, pues no puede ir glucosa a los tejidos, ¿no? Entonces va a reducir la captación de glucosa por tejidos sensibles a la insulina, músculo estriado y grasa. Va a aumentar la lipólisis en tejido adiposo. ¿Para qué? Para liberar ácidos grasos libres. ¿Para qué? Para que nos dé energía. ¿Qué pasa en una respuesta postprandial? La insulina está alta y el glucagón baja, ¿no? Siempre que comemos, pues hiperinsulinismo, ¿no? Se eleva la insulina. Esto va a hacer que haya síntesis de glicógeno y aumento de la lipogénesis. Va a disminuir en este caso la lipólisis porque ya tenemos, ya nos está llegando alimento. Van a aumentar los triglicéridos y en el músculo se va a aumentar el transporte de glucosa y la síntesis de glucógeno. En esta imagen podemos ver qué es lo que pasa cuando nosotros consumimos, ¿no? A veces, ¿qué desayunan ustedes? A veces desayunamos huevito, con pan, plátano. Arroz con huevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Consumimos y eso se convierte en glucosa. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta la captación de glucosa en el hígado, ¿no? Esto hace que aumente los niveles de sangre y esto va a ser distribuido en los diferentes tejidos. ¿Cuál es el principal tejido en el cual se distribuye la glucosa?
es en el músculo, ¿ya? Se van a acordar de esta pirámide. Bueno, el más alto, pues el músculo. Sistema hepático, gastrointestinal, cerebro y corazón y células grasas. Bueno, el músculo esquelético es el principal consumidor de glucosa postprandial. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una tolerancia normal a la glucosa? Entonces, entra la glucosa, funciona bien y mis páncreas, o sea, el páncreas secreta insulina, pero todo está en armonía. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando ya pasa la prediabetes? Si yo estoy, ¿qué pasa cuando hay prediabetes? Consumo alimentos y ya está secretando más insulina. Entonces, hay un aumento de la secreción de insulina en la prediabetes. Y en la diabetes, ¿qué es lo que pasa? Ya ha habido un aumento de la secreción de insulina, entonces van agotando las células beta pancreáticas, ¿no? Podemos ver aquí en la imagen. Entonces, ya que no puede, ese aumento de la secreción de insulina ya no puede bajar la glucosa, las células beta pancreáticas van perdiendo insulina. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la glicemia en sangre. Ahora pregunta, ¿cuál es la hormona hipoglucemiante? Glucagón, cortisol, insulina, adrenalina. Eso, muy bien. Excelente. Muy bien. Sí, todos estamos de acuerdo. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es el órgano que más utiliza glucosa postprandial? Listo, no se olviden de esa pirámide que les he mostrado, ¿no? B, exacto. Una buena manera de aprender es con imágenes. Entonces no se les va a olvidar que el músculo esquelético. Ok, muy bien. Vamos, seguimos. En condiciones postprandiales, el músculo esquelético capta alrededor del 70 a 80% de la glucosa gracias a la acción de la insulina sobre los transportadores GLUT4. Bueno, eso es bastante, 70-80%. Por eso, en la pirámide que les he mostrado, lo vemos como la base, siendo el principal consumidor mucho más que el hígado, el tejido adiposo y el corazón. Muy bien, todos bien. Bueno, las células, ¿quiénes producen insulina? Las células beta del páncreas. ¿Quién produce el glucagón? Las células alfa. Las células delta que producen somatostatina. ¿No? Bueno, aquí podemos ver un esquema de la insulina. ¿Qué es lo que pasa? Se secreta la insulina, va al ribosoma, donde traduce el ARN del núcleo. Los ribosomas traducen este ARN mensajero, que es el ácido ribonucleico, que está proveniente del núcleo, que contiene la información para sintetizar la proteína. ¿Qué proteína? La preproinsulina. Esta preproinsulina va al retículo endoplasmático. Bueno, en esta se elimina la secuencia de señal de la preproinsulina y se convierte en proinsulina. Podemos verla. Es desdoblada en proinsulina. Aquí podemos ver que está compuesta por una cadena alfa, cadena beta y le une un péptido C. Acá ya podemos ver, estamos en este lado. Otra vez cadena A, cadena B y péptido C. Va a ir al retículo endoplasmático, perdón, va a ir al aparato de Golgi y esta va a escindir este péptido C, entonces va a dividir en insulina. La insulina está formada ya sin este péptido por una cadena A, por una cadena B, que tiene una vida media de 6 minutos, o sea, rápido, se pierde rápido. Y el péptido C tiene una más larga duración, es por eso que con fines de estudio nos sirve más el péptido C. Es un marcador útil de la secreción de la insulina para diferenciar insulinas de origen endógeno, exógeno, por ejemplo, para un estudio de la hipoglucemia. Aquí podemos ver cómo está formado el receptor de insulina. Se forma por dos subunidades alfa y dos subunidades beta. Este receptor es un receptor de tirosincinasa que es transmembrana. Aquí está la membrana, dos subunidades alfa, dos subunidades beta y la insulina se va a unir aquí, se va a unir acá a la subunidad alfa, aquí como lo podemos ver acá. Bueno, en este esquema podemos ver que la insulina se une a la subunidad alfa, va al sustrato del receptor de insulina y mediante este receptor de tirosincinasa va a ir por dos vías metabólicas, una la PI3K y la otra vía MAP-quinasas, que van a producir una serie de reacciones. ¿Para qué? Para que mejore el transporte de glucosa mediante los GLUT4 y se va a estimular la síntesis de glucógeno y proteínas
y esto promueve para que los GLUT4 pueda salir la glucosa y la vía MAP es otra vía. Bueno, esta es la principal para la glucosa. La vía MAP está relacionada con crecimiento y proliferación celular. De esta manera, la insulina no solo regula el metabolismo de la glucosa, sino también procesos de crecimiento y también de supervivencia celular. Aquí les dejo un resumen para que ustedes lo puedan ver, lo que está mencionado en la charla, para que lo puedan revisar y estudiar. Entonces, pregunta, ¿cuáles son los criterios de diabetes mellitus tipo 2? Aquí me olvidó poner. Glicemia en ayunas mayor o igual a 126, glicemia postcarga mayor o igual a 140, hemoglobina glicosilada mayor a 5,7, glicemia casual mayor a 140. A ver las respuestas. Todos. Muy bien, muy bien. Cuidado se confundan. Bueno, aquí no es curva, nada es. Diabetes mellitus tipo 2, súper bien. Bueno, aquí ya podemos ver una imagen, qué es lo que pasa cuando la glucosa entra a la célula. Ya vamos a ir en la parte de secreción. Denme un segundito. Bueno, podemos ver que la glucosa entra por los transportadores GLUT, actúa en la glucosa 6-fosfato, piruvato, actúa a nivel de la mitocondria, haciendo un aumento de la relación ATP-ADP. Esto hace, ay, perdón, me está tapando. Esto hace que los canales de potasio sensibles a ATP eliminan potasio, se produce una despolarización con el ingreso de calcio y este calcio nos va a permitir que haya una exocitosis de los gránulos de insulina. Bueno, aparte de esto, también van a jugar aquí en lo que es las incretinas, el GLP-1 y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. En ayuno, ¿estos qué van a hacer? Van a estimular la secreción de insulina y van a suprimir la secreción de glucagón. Bueno, esto es igual el resumen de lo que les he dado. Ahora sí, otra pregunta. ¿Cuáles son los valores para prediabetes? Glicemia en ayunas de 100 a 125, hemoglobina glicosilada de 5,7 a 6,4, glicemia a las 2 horas de 140 a 199, todas las anteriores. A ver, vamos a ver las respuestas. Todos D. Muy bien, excelente. Estamos bien, hasta ahorita ninguna se ha equivocado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en la diabetes tipo 1? Hay una destrucción de las células beta pancreáticos por autoinmunidad, efectos genéticos, ambientales, ¿no? Y en la diabetes tipo 1, ¿qué pasa? Hay una resistencia a la insulina porque hay una secreción insuficiente de insulina y esto es porque primero ha habido una resistencia a la insulina y luego no ha podido hacer un equilibrio y ya viene la diabetes. Reduce la utilización de glucosa tanto en el tejido adiposo, músculo, hígado y por eso se producen las diferentes complicaciones que mañana vamos a hablar un poquito de cetoacidosis diabética, de estado hiperosmolar y esta hiperglucemia en los riñones puede ser que haya que aparezca cetonuria y glucosuria. Bueno, diferentes factores van a influir en que un paciente desarrolle diabetes. El estrés físico, sedentarismo, obesidad, las interacciones genéticas en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2, el depósito de grasa visceral abdominal. Esto va a hacer que aumente los niveles de ácidos grasos libres, depósitos de grasa en hígado y músculos. Y esto hace que acelere la gluconeogénesis. Y en la diabetes tipo 1 va a haber una reducción de la masa de las células beta, disminución de la expresión de los GLUT y esto igualmente va a llevar a una hiperglucemia. Y por eso se producen los diferentes síntomas de la diabetes. Pregunta, ¿cuál es el principal mecanismo de la diabetes mellitus tipo 2? Resistencia a la insulina, ausencia total de insulina, hipoglucagonemia o hipersecreción de insulina. A ver, miremos.
Bueno, eso no hay duda, ¿no? Resistencia a la insulina, muy bien. ¿Están bien? Todas las preguntas bien. Entonces, en la diabetes mellitus tipo 2 predomina la resistencia a la insulina en músculo, hígado y tejido adiposo, y acompañado de un déficit relativo de la secreción pancreática. Ahora, hablemos de otros tipos de diabetes. Existen otros tipos que se producen por defectos genéticos del desarrollo o de la función de las células beta, caracterizadas por mutaciones. En el MODI 1, la mutación del factor de transcripción nuclear del hepatocito 4A, de la glucosinasa en el MODI 2, en el MODI 3, el MODI 4, el HNF1 beta es el 4, y diferentes factores. Bueno, ¿qué tienen que aprender de esto? Pues que sí hay otros tipos específicos de diabetes, como ser los MODIs. Bueno, ya otras causas como reguladores de proteínas es muy baja la frecuencia y más que todo esto cuando se haya un paciente con eso es porque se está investigando, pero pues acá en Bolivia, por ejemplo, no lo hacemos. Entonces, para decir que es un MODI, tiene que tener una historia familiar de diabetes de inicio temprano, cuando al menos dos miembros de la familia han sido diagnosticados antes de los 25 años, sin que esto signifique que otros miembros lo hayan sido en edades más avanzadas. Es una diabetes no dependiente de insulina, dentro de los primeros 5 años del diagnóstico o con concentraciones de péptido C detectables. Debe presentar una herencia autosómica dominante con al menos 3 generaciones de diabetes con el mismo fenotípico, especialmente en primos y primos segundos. Y se suele cursar generalmente sin obesidad y raramente existe una resistencia a la insulina. MODI, por su abreviación en inglés, Maturity Onset Diabetes of the Young. Pregunta, ¿en la diabetes monogénica tipo MODI la excepción es? Sí, muy bien, excelente. Bueno, la otra diabetes sería, otro tipo de diabetes sería la diabetes neonatal transitoria. Enfermedades del páncreas exócrino, por ejemplo, pacientes que han sido sometidos a una pancreatectomía, pancreatitis. En la pancreatitis también ha habido pues, daño en las células beta del páncreas, neoplasia, fibrosis quística, hemocromatosis, pues diferentes razones, ¿no? Defectos genéticos a la acción de la insulina, síndrome del Rabson, y estas son muy raras. Estos ya, por ejemplo, estas endocrinopatías sí es frecuente que lo veamos en endocrinología, la acromegalia, que es un aumento de la producción de hormonas de crecimiento por un tumor de hipófisis, el síndrome de Cushing, ¿no? Las características de los pacientes de Cushing con fase de luna llena, estrías, hipotrofia muscular en miembros inferiores, el hipertiroidismo, el somatostatinoma, la aldosteronoma, glucocorticoides, esto es lo que hablábamos, ¿no? Los glucocorticoides es bien frecuente en internación, es muy frecuente que veamos en hospital pacientes que están recibiendo dosis altas de corticoides sin tener una glicemia previa y nos llegan con ya un debut de diabetes. A veces cuando se hace la anamnesis en consulta, muchos pacientes llegan por esto, porque han recibido dosis muy altas de glucocorticoides. Infecciones como ser la rubiola congénita, ritomegalovirus, virus Coxsackie. Formas infrecuentes sería síndrome del hombro rígido, estos ya son súper infrecuentes, pero sí se puede ver. Y otros síntomas genéticos que a veces se asocian a diabetes son el síndrome de Wolfram, síndrome de Down. Eso es frecuente que los síndromes de Down, pacientes con síndrome de Down tengan diabetes, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner y otras enfermedades más como el síndrome de Prader-Willi. Y pasemos a la diabetes gestacional. Es una intolerancia a la glucosa que se produce en el segundo a tercer trimestre. Esto hay que tener en cuenta. Cuando le hacemos laboratorios a una mujer embarazada, hay que tener en cuenta en qué trimestre está. Se detecta entre las 24 a 28 semanas de gestación. En esas semanas es importante al hacer al paciente una curva de tolerancia oral a la glucosa, una glicemia en ayunas. En estas etapas aumenta la necesidad de insulina y generalmente hay una resistencia a la insulina, pero la mayoría recupera la tolerancia a la glucosa tras el parto. De todos los pacientes que se diagnostica diabetes gestacional, van a recuperar, o sea, todos van a tener luego glucosa normal entre un 35 a 60%. Pero es importante seguir con los controles. ¿Por qué? Porque pueden desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en 10 a 20 años. Entonces, en estos pacientes, si está normal la glicemia, hay que hacerle un control a los 3 años o previo si es que tiene factores de riesgo como que hipertensión arterial, obesidad, síndrome de ovario poliquístico. Si, si ha sido diagnosticada
los niveles altos de glucosa, pero en el primer trimestre no es una diabetes gestacional. Ojo, bueno, eso también puede ser pregunta de examen, es una diabetes pregestacional. ¿Y cómo se diagnostica en el primer trimestre? Con los mismos criterios para diabetes tipo 2. Bueno, para el diagnóstico de diabetes gestacional existe la prueba de un solo paso y la de dos pasos. Por lo general en los hospitales, acá en Bolivia, por lo general casi un 100% diría, lo manejamos la prueba de un solo paso. ¿En qué consiste? Que es lo mismo que lo que hacemos en pacientes con riesgo de diabetes tipo 2. Una curva de tolerancia oral a la glucosa entre la semana 24 a 28. Bueno, y aquí son diferentes los criterios, esto quiero que se acuerden. Bueno, eso sí tienen que memorizar. Cuando decimos diabetes tipo 2 con un paso, cuando la glicemia en ayuno está basal mayor o igual a 92, a la hora mayor o igual a 180 y a las 2 horas 153. Bueno, eso puede ser pregunta de examen, pueden preguntarles y cuánto es, digamos, cuándo es criterio de diabetes en diabetes gestacional, si es a las 2 horas. Bueno, no es igual que 200, en este caso es 153, son otros valores. Y hay otra prueba que es de dos pasos. ¿En qué consiste? En la de un paso damos 75 gramos de glucosa anhidra, igual que la diabetes tipo 2, pero los valores son diferentes. En la de dos pasos no se da 75 gramos, se da 50 gramos de glucosa anhidra, igual entre las 24 a 28 semanas de gestación. Y si la glucosa medida a la una hora está mayor a 130, 135 o mayor, se procede recién al segundo paso. Y en el segundo paso ya se da 100 gramos de glucosa nidra. Y aquí también son diferentes los valores. Decimos en ayuno, mayor a 95 para criterio para diabetes, mayor a 180 a la hora, a las 2 horas 155 y a las 3 horas 140. Esta es, pues, para mi parecer, pues es hacerle doble laboratorio al paciente, esperar el resultado, no nos dan ese rato el resultado. Entonces, para mi preferencia, sí, yo les recomendaría mejor hacerla de un solo paso. Y igual memoricen estos datos. Si hay pregunta de examen, lo más frecuente que sea esto, pero de todos modos puede entrar esto. Bueno, pregunta, según la ADA, ¿qué tipo de diabetes se caracteriza por insulinopenia permanente y ausencia de autoanticuerpos? Diabetes mellitus tipo 2, tipo autoinmune, idiopática o diabetes estacional. A ver, muy bien. ¿Están tomando atención? ¿O es que han estudiado antes? Excelente. La idiopática, ¿no? Tratamiento. Vayamos a tratamiento. Bueno, existen diferentes guías y algoritmos. ¿Qué son estas guías? Son solo herramientas, pues, ¿no? No es que el libro nos va a decir qué vamos a hacer con cada paciente, porque cada paciente tiene diferentes factores de riesgo, diferentes patologías asociadas, comorbilidades. Entonces, pero sí las guías nos ayudan a tomar decisiones en el tratamiento del paciente con diabetes mellitus tipo 2, alcanzar sus objetivos de control glucémico, retrasar o prevenir las complicaciones cardiovasculares, que esto es lo más importante. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo de que el paciente tenga un buen control glucémico para evitar riesgo cardiovascular? Esto requiere un equipo de salud, entender el contexto individual y social del paciente. Bueno, esta es una tabla que tenemos que ver muchas características para hacer el tratamiento en pacientes con diabetes, para prevenir complicaciones y también para mejorar la calidad de vida. Tenemos que ver el estilo de vida actual, el paciente es sedentarismo, el paciente hace guardias, qué comorbilidades tiene, ha tenido antecedentes de un infarto agudo de miocardio, enfermedad cardiovascular aterosclerótica, la edad, no es lo mismo, pues mi objetivo glucémico no va a ser lo mismo en un paciente de 30 años en relación a un 80 años, cuál está su hemoglobina glicosilada, el peso, temas como la motivación, la depresión, si el paciente tiene depresión, si va a recibir el medicamento. El contexto cultural también no es lo mismo, no es lo mismo indicarle el tratamiento a un paciente que vive pues muy lejos de la salud de la ciudad y no va a poder conseguir medicamentos actuales. Considerar los factores específicos que impactan en la elección de tratamiento. Debe ser una decisión compartida. O sea, nosotros tenemos que hacer un equipo con el paciente y decidir de manera conjunta qué tratamiento puede llevar. Llegamos a un acuerdo para realizar un plan de manejo y debemos implementar este plan de manejo. Y debemos hacer un seguimiento. No es que le iniciamos el paciente el tratamiento y ya no lo vemos, no. De acuerdo a con cuánto está su nivel de glicemia, de acuerdo a qué descontrol tienen en otras comorbilidades, va a ser el seguimiento en 1, 3 meses, 6 meses. Y luego revisamos y acordamos nuevamente otro plan de manejo.
Las recomendaciones para el control glucémico varían según las guías. Para la mayoría de las guías sí está una hemoglobina glicosilada menor al 7%. Los de la ACE sí nos son un poco más estrictos y nos dicen menor a 6,5%. Pero todas las guías están de acuerdo en que los niveles de glicemia preprandial deberían estar entre 80 y 130 y postprandial menos de 180. Postprandial a qué se refiere 2 horas después del consumo de alimento. Bueno, la hemoglobina glicosilada ha sido antiguamente ha sido el método más utilizado y también que nos sirve mucho de herramienta para ver cómo ha estado la glucosa del paciente en los últimos 3 meses, porque puede ser que un paciente 3 días antes de la cita cuide la dieta y nos llegue con una glicemia de 120, 130, pero ya viendo la hemoglobina glicosilada podemos ver en retrospectiva cómo han estado sus controles. Lo malo es que la hemoglobina glicosilada pues, puede tener valores falso positivos, falso elevados en afroamericanos, en pacientes que tienen hemoglobinopatías, en pacientes con anemia, reticulocitosis, uremia, o en pacientes que han recibido recientemente una transfusión. Entonces es importante también los antecedentes, bueno, para interpretar la hemoglobina glicosilada. Bueno, esta ya es una guía antigua de la ADA, pero la seguimos manejando y la seguimos mencionando porque el control de la hemoglobina glicosilada va a depender de muchos factores. Bueno, va a depender de la expectativa de vida, las comorbilidades, si tiene el paciente complicaciones cardiovasculares, si es que el paciente, su contexto social, incluso la duración de la enfermedad. Entonces tenemos que ver los beneficios y también tenemos que ver los riesgos. ¿Qué riesgos sería? Si es que el paciente le somos muy estrictos, hay que ver mucho el riesgo de hipoglucemia. Si es que el paciente sufre una hipoglucemia, es más complicado en relación a una hiperglucemia. Bueno, entonces el algoritmo es individualizado. Esta tablita es la de la ADA 2025, en la cual nos menciona cuáles son los objetivos. Si un paciente joven que realiza sus funciones por sí solo y en la mayoría de los adultos, pues si es muy joven, por ejemplo, menos de 35 años, 40 años y estudia, trabaja, es independiente, pues sí, en él ya podemos obtener un objetivo de hemoglobina glicosilada menor a 6,5. En la mayoría de los adultos nos mencionan menor a 7%, ¿no? Como había mencionado anteriormente. Ya si el paciente tiene ciertas discapacidades, bueno, por ejemplo, que usan bastón, no pueden valerse por sí mismos, entonces de ahí vamos a ser menos estrictos. Ya aquí la hemoglobina glicosilada ya será entre menos 7,5 a 8%, de acuerdo a sus características. Y si es un paciente que ya está hospitalizado o no puede moverse de la cama por múltiples comorbilidades, pues aquí no vamos a tener un objetivo de hemoglobina glicosilada. La cosa es que el paciente esté estable y siempre prevenir las hipoglucemias. Entonces, ¿de qué va a depender? A favor de que sean más estrictos, corto tiempo de duración de la diabetes, que tenga bajo riesgo de hipoglucemia, que no esté sobremedicado, que no tenga muchos medicamentos para diferentes enfermedades como ser enfermedades cardiovasculares, renales, que no haya complicaciones cardiovasculares. Y los pacientes que vamos a ser menos estrictos, que tengan mucho riesgo de hipoglucemia, que tengan diabetes de largos años de duración, que estén polimedicados, bueno, y múltiples comorbilidades. Entonces, el tratamiento siempre es individualizado. Antes se usaba la hemoglobina glicosilada, ahora ya, pues en muchos países se usa el monitoreo continuo de glucosa. No sé si alguna vez han escuchado eso del Freestyle, que es un dispositivo que se le pone en el brazo y con un sensor podemos ver la glicemia las veces más 10 veces, 20 veces. Todo el día podemos pasar para ver cómo está la glicemia durante todo el día, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en esta gráfica cuando nosotros hacemos muchas glicemias con el monitoreo continuo de glucosa? Vamos a ver una gráfica similar a esta, bueno, en la cual lo divide en diferentes rangos. El intervalo objetivo, tiempo en rango, o sea, cuando nosotros hacemos el control, un paciente por lo menos 2 semanas tiene que estar eso 70%. ¿Qué quiere decir? Por lo menos el 70% de mis controles tiene que estar entre 70 y 180. La hipoglucemia nivel 1 lo dice cuando está entre 54 y 69. Pues eso, lo ideal es que esté menos del 1%, ¿no? Ya muy bajito se dice por debajo de 54. Y tenemos que ver, cuando vemos el monitoreo continuo de glucosa, el tiempo por encima del rango, que se abrevia con las siglas TAR, nivel 1 y nivel 2. ¿Qué es el nivel 1? Cuando la glicemia está entre 181 a 250 y
muy alto que esté mayor a 250. Ese tiempo en rango, el uno y el 2 tendría que ser menos del 25% para decir que mi paciente está con un buen control de la glicemia. Esto antes se lo usaba más en diabetes tipo 1 y ahora sí lo estamos usando más en diabetes tipo 2, pero lo malo es que todavía no tenemos una empresa autorizada en Bolivia que es repartidor de estos sensores, pero sí nos llegan pacientes de otros países o lo traen de Argentina y de Chile, o también hay ciertos médicos que lo tienen, entonces sí podemos ayudarnos con esta medida para ver cómo están los controles de glicemia. Bueno, antiguamente el manejo de la diabetes era glucocéntrico. Ustedes deben recordar los antiguos estudios entre 1990 y 2008, que nuestro principal objetivo para el desarrollo de medicamentos era disminuir la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque en el estudio KPDS se había visto que el disminuir 1% de la hemoglobina glicosilada disminuía las muertes relacionadas con diabetes en un 21%, disminuía las complicaciones microvasculares en un 37% y el infarto de miocardio en un 14%. Entonces, nuestro objetivo era siempre los medicamentos reducir la hemoglobina glicosilada. Ya para el 2008 al 2017 nuestro objetivo ya no era disminuir la hemoglobina glicosilada, sino también prevenir hipoglucemia, porque en un estudio se había visto que los pacientes llevaban a hipoglucemia y esto se asociaba a mayor riesgo cardiovascular. Entonces, ya en los próximos estudios nos hemos enfocado en disminuir el riesgo cardiovascular. Acá en esta imagen podemos ver parte de lo que es el octeto minoso y otros dos más que se han añadido. Y podemos ver que la hiperglucemia pues influye en varios órganos, no solo a nivel del páncreas, del hígado, no, ¿no? Como podemos ver, como influye en diferentes partes del organismo, ahora el tratamiento que vamos a implementar en nuestro paciente no va a ser solo una diana terapéutica, no va a ser solo, por ejemplo, a nivel de las células beta pancreáticas, también vamos a enfocar en diferentes órganos de acuerdo a qué está alterado en mi paciente. Por ejemplo, a nivel gastrointestinal, los pacientes con diabetes tienen una disminución del efecto incretina. Para mejorar este efecto incretina, ¿qué podemos hacer? Podemos dar medicamento con agonistas del receptor GLP-1 y con inhibidores de DPP-4. A nivel del sistema nervioso central, esos pacientes tienen una disregulación del centro del apetito. Entonces, igual los GLP-1 me ayudan a controlar el apetito. A nivel del tejido adiposo, músculo esquelético, hígado, para aumentar la resistencia a la insulina. En esos pacientes hay un aumento de la resistencia a la insulina. Y para bajar esto, ¿qué opciones terapéuticas tenemos? La metformina, tiazolinidionas, GLP-1, agonistas del receptor de CGLT2. Entonces, hay diferentes órganos en los cuales vamos a intervenir mediante el tratamiento farmacológico. Antiguamente era el octeto aminoso, ¿no? Y ahora cada vez se van a implementar. Primero eran 4, luego eran 5, luego el octeto aminoso, y ahora ya son 12 órganos que están implicados en el desarrollo de la diabetes. ¿Cuáles se han incluido? La inflamación, que también es importante. Hay una inflamación crónica en la diabetes, hay una disregulación en el sistema inmune también, con la cual los nuevos medicamentos que han aparecido podemos ir a nivel de estos niveles también. O sea, no, ya no vamos a tratar solo cerebro, riñón, ahora podemos ir a nivel de estado inflamatorio, con el objetivo siempre de prevenir riesgo cardiovascular. Bueno, todas las directrices recomiendan metformina. Bueno, las antiguas guías, hace 2, 3 años, seguían como de primera línea la metformina, pero ahora les voy a mostrar el algoritmo, ha cambiado un poco, pero de todos modos siguen recomendando metformina, bueno, ya por muchos años. Entonces, empezamos con uno de los medicamentos más comunes, que es la metformina. Vamos a hablar un poquito del mecanismo de acción. La metformina actúa principalmente reduciendo la producción hepática de glucosa. Bueno, eso es su principal mecanismo y mejorando la sensibilidad de insulina. Su acción se puede dividir en tres mecanismos. En el hígado, inhibe débilmente la cadena respiratoria mitocondrial, aumentando la relación AMP-ATP, que esto va a activar la AMP quinasa, inhibe la gluconeogénesis hepática y disminuyendo la producción de glucosa. También va a actuar a nivel del músculo y del tejido adiposo, aumentando la sensibilidad a la insulina, aumenta la captación de glucosa mediada por transportadores GLUT4. También va a actuar a nivel del intestino, disminuye la absorción de glucosa a nivel intestinal, pero también tiene efectos adicionales la metformina. Disminuye los triglicéridos, el colesterol LDL, VLDL, disminuye la glucosa tanto plasmática como en ayuno como postprandial,
Algo bueno de la metformina es que no provoca hipoglucemia, no estimula la secreción de insulina, entonces por eso no produce hipoglucemia y evita un hiperinsulinismo compensatorio. Bueno, es uno de los mecanismos más usados. Las ventajas, es económica, disminuye la hemoglobina glicosilada entre 1 a 2%, no produce hipoglucemia, tiene efectos lipídicos ventajosos, ya tiene una larga historia de uso, se puede administrar una vez al día, no produce ganancia de peso. Dentro de las desventajas, pues puede producir efectos gastrointestinales, puede producir deficiencia de vitamina B12, es por eso que a los pacientes que vamos a iniciar tratamiento con metformina es ideal, antes de iniciar el tratamiento, medir niveles de vitamina B12. Acidosis láctica es muy raro, y pues sí, tenemos que la necesidad de monitorear función renal. Por lo general se recomienda quitar cuando está menos de 30 a 45, de acuerdo a la calidad del paciente. Y bueno, en signo de interrogación se ha visto que disminuye las complicaciones macrovasculares, pero no era estadísticamente significativa. Produce una protección cardiovascular y renal. Puede producir una progresión de enfermedad renal crónica, aunque es muy raro, y está contraindicado si el paciente tiene una tasa de filtrado menor a 30. Otro grupo de medicamentos que son las sulfonilurias y las meglitinidas. ¿Cuáles son las sulfonilurias? ¿Me pueden decir en el chat para ver que no estén? A ver, La comida, ejemplos. ¿Perdón? ¿Perdón, doctora? una de ellas es la ¿Perdón? glibenclamida. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Otro que hay aquí en Bolivia. Glimepirida. Glimepirida también hay acá. Exacto, muy bien. Entonces, esos son los principales. Las meglitinidas, pues no, es muy poco su frecuencia del uso, pero también son buenas porque nos ayudan en este mecanismo de acción. Bueno, en aquí podemos ver cómo la glucosa, las sulfonulureas y las meglitinidas estimulan la secreción de insulina en las células beta pancreáticas. Primero, entonces, la glucosa entra a la célula y se metaboliza, aumentando lo que es el ATP. Este ATP bloquea los canales de potasio. Bueno, aquí podemos ver que lo bloquea. Estos canales de potasio son sensibles a ATP, que son el SUR1. Bueno, aquí como lo podemos ver, provocando la despolarización de la membrana. Esta despolarización, ¿qué va a hacer? Va a abrir los canales de calcio dependientes de voltaje. Se abren los canales de calcio, permitiendo la entrada de calcio. Este aumento de calcio intracelular va a desencadenar la exocitosis de insulina. Entonces, este efecto tiene de aumentar la secreción de insulina, es por eso que esos medicamentos pueden producir hipoglucemia, por lo que es bien importante indicar al paciente que si es que va a consumir ya sea glibenclamida, glimepirida o la mezcla, ¿no? Que algunos pacientes están con glemas meds o la mezcla de metformina más glimepirida o más metformina más glibenclamida, que tienen que consumir el medicamento antes de la comida. O sea, está servida su alimento, toman la tableta y consume del alimento. Si por algún motivo el paciente no va a desayunar o no va a almorzar, no puede tomar el medicamento. ¿Por qué? Porque va a producir hipoglucemia. Bueno, esta es económica, pues esas dos primeras que he mencionado hay en todos los seguros, ¿no? En todos los seguros hay metformina y glibenclamida. Tiene una eficacia alta por su mecanismo de secreción de insulina. Se puede administrar una vez al día. Tiene una alta respuesta inicial y disminuye la hemoglobina glicosilada entre 1 al 2%. Riesgo cardiovascular neutral, efecto neutro en riesgo cardiovascular, insuficiencia cardíaca, progresión de enfermedad renal crónica, efecto neutral. La gliburida no está recomendada ya. La glipizida y glimepirida puede iniciarse de forma conservadora para evitar la hipoglucemia, ¿no? Mucho cuidado de hipoglucemia en esos pacientes. Lo ideal en adulto mayor, en pacientes con riesgo de hipoglucemia, pues no iniciar. Y si un paciente de 68 años viene a consulta, lo ideal es cambiarle de medicamento, ¿no? Consideraciones adicionales. Hubo una advertencia especial por la FDA sobre un mayor riesgo de mortalidad, pero con la contolbutamida, pero esa ya no se usa. Dentro de las desventajas, la más importante de las desventajas sería la hipoglucemia. Puede producir ganancia de peso, una durabilidad limitada. Es bien importante monitorear también la función renal, seguridad cardiovascular incierta y se debe tener mucho cuidado en los pacientes con disfunción hepática y disfunción renal. Ahora vámonos a las tiazolidinedionas. Bueno, este medicamento, ¿qué hace? Reduce la resistencia a la insulina mediante la unión al receptor nuclear PPAR gamma, que es un receptor activado por el proliferador de peroxisoma gamma.
se encuentra en la mayor parte de los adipocitos. ¿Qué van a hacer estos medicamentos? Estimulan la redistribución de grasa de los tejidos centrales a los periféricos. Dentro de estos, uno que se ha sido asociado a cáncer vesical es la pioglitazona. Bueno, dentro de estos medicamentos, lo malo es que se asocia a un aumento de peso que más o menos está entre 2 a 3 kilogramos y puede causar edema periférico. Entonces hay que tener mucho cuidado igual antes del uso y ver a qué paciente es indicado. Igual se puede administrar una vez al día, sí se ha visto que reduce el riesgo cardiovascular y este medicamento puede ir en pacientes, nos puede ir bien en pacientes con hígado graso. Bueno, pero las desventajas también, pues produce edema, insuficiencia cardíaca, puede estar asociado incluso a osteoporosis y se ha reportado estudios con la pioglitazona de más riesgo de cáncer de vejiga. Los inhibidores de DPP4, aquí me puede mencionar alguno. Ahí vamos al chat. No puedo ver las pruebas. Ahí está el chat. Sitagliptina, ¿está bien? ¿Otro? Hay hartos. Tres mencióneme. Sitagliptina, otro. Linagliptina, muy bien. Vidagliptina, excelente. Tres, muy bien. Excelente. Los que terminan con gliptina, ¿ya? Para que no se olvide, sitagliptina, linagliptina, vidagliptina, excelente. ¿Qué pasa cuando nosotros ingerimos alimentos? Cuando ingerimos alimentos se van a liberar las incretinas. ¿Cuáles son las incretinas? El GLP-1 y el peptidinhibidor gástrico, que es el HIP. Bueno, entonces, cualquier alimento que consumamos, se liberan estas incretinas a nivel gastrointestinal. Estas hormonas van a estimular la secreción de insulina en el páncreas y van a disminuir la secreción de glucagón de forma dependiente de los niveles de glucosa. Normalmente las incretinas, esas incretinas, lo malo es que son degradadas rápidamente por la enzima dipeptidilpeptidasa 4, que es esta DPP4, lo que limita su acción. Como es rápidamente limitada, ya no funciona, dura minutos. Bueno, entonces, ¿qué hacen los inhibidores de DPP4? Bloquean esta enzima, esta DPP4, evitando la degradación de los GLP-1 y el HIP. Entonces, por lo tanto, se prolonga la acción de las incretinas y potencia sus efectos. Sus efectos principales entonces van a ser a nivel del páncreas, aumentando la secreción de insulina, van a disminuir la secreción de glucagón, en el músculo y el tejido adiposo van a aumentar la captación y el almacenamiento de glucosa y triglicéridos. Entonces tiene beneficio clínico. Va a controlar la glicemia sin riesgo significativo de hipoglucemia porque esto actúa de acuerdo a la ingesta de alimentos. Entonces, ¿qué hacen los IDPP4? Inhiben la degradación de estas incretinas. Estimulan la secreción de insulina en ausencia de hipoglucemia y pues bajo el riesgo de pancreatitis aguda. Bueno, bajo. Las ventajas, tiene efecto neutro en el peso, lo bueno es que no produce hipoglucemia, sí nos ayuda a bajar la glucosa postprandial debido a que, como hemos dicho, ingiere alimento, se liberan incretinas y esas inhiben esto, entonces nos ayuda a bajar la glucosa postprandial, se puede dar una vez al día. Efecto neutral en enfermedad cardiovascular aterosclerótica, efecto neutral en enfermedad renal crónica. Algunas requieren ajuste de dosis renal, no todas. Y dentro de las desventajas, pues está contraindicado estos medicamentos en enfermedad pancreática y se ha visto hospitalización por falla cardíaca, la saxagliptina y la logliptina, que son las que menos usamos. El costo es caro, pero aunque últimamente ya cada vez está llegando un poquito más económico y tiene una reducción glucémica modesta. Bueno, los agonistas del receptor GLP-1 en pacientes con diabetes tipo 2. Existen muchos medicamentos de uso diario, exenatide, lexisenatide, semaglutide oral. Los semanalmente, el más conocido es semaglutide, bueno, que pueden con su nombre comercial como Ozempic, Wegovy y tirzepatide. Y ya hay agonistas duales de GLP-1 y de HIP. Bueno, aquí en esta imagen quiero explicarles un poquito lo que es las incretinas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ingerimos alimentos? Después de una ingesta calórica se va a incrementar la absorción de glucosa y se secretan grandes cantidades de incretinas a nivel intestinal. Acá podemos ver que en el tracto gastrointestinal están aumentando las incretinas que están en rojito, que es el GLP-1 y el HIP. ¿Qué pasa? Estas incretinas actúan en el páncreas, incrementando la secreción de insulina y disminuyendo la secreción de glucagón. A nivel del músculo, incrementa la captura de glucosa. Hemos dicho que disminuye la secreción de glucagón
y disminuye la producción hepática de glucosa. De esta manera, produciéndose una homeostasis de la glucosa. Entonces, ¿qué hacen los agonistas receptores de GLP-1? Ah, hemos dicho, por un lado, los IDPP-4 ayudan a que haya mayor acción de las incretinas y los agonistas del receptor GLP-1 hacen todo este proceso. Acá podemos ver las terapias basadas en incretinas. Depende de la concentración. En esta raya de la Y podemos ver el incremento de las concentraciones de GLP-1 y los efectos del GLP-1. Cuando se dan dosis bajas, se aumenta la secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón. Y esto para que más o menos me entiendan un poquito de por qué les voy a explicar esto, es porque, por ejemplo, no sé si han escuchado de medicamentos para, como los Ozempic, que es la semaglutide, Semaglip, que allá hay en Bolivia, medicamentos para bajar de peso, como ser tirzepatide, que es agonista dual. Esos medicamentos son una inyección semanal y vamos aumentando poco a poco la dosis. La primera dosis es 0,25 miligramos. A los pacientes les damos 0,25 por 4 semanas, una vez a la semana. Por ejemplo, todos los martes 0,25 miligramos. Luego, el segundo mes ya iniciamos 0,5. El tercer mes aumentamos a 1 gramo. El cuarto mes podemos aumentar a 1,5, 1,7 y ahí hasta 2,4 podemos dar en el caso de obesidad. ¿Por qué vamos incrementando la dosis? Por los efectos que produce a mayor dosis. Por ejemplo, dosis pequeñas de estos medicamentos nos va a ayudar a aumentar la secreción de insulina, disminuir la secreción de glucagón y nos va a ayudar a disminuir la glucosa. Pero cuando ya damos en dosis más altas, también se da en pacientes con obesidad, sin diabetes, nos tiene beneficios para bajar de peso. ¿Por qué? A dosis más altas, mientras más aumenta la dosis de GLP-1, va a producir una disminución del vaciamiento gástrico, o sea, va a hacer la digestión más lenta y va a provocar disminución del apetito, disminución de la ingesta de alimentos y por lo tanto se produce pérdida de peso. Pero en dosis mucho más elevadas ya puede producir vómito, diarrea, náuseas y dolor abdominal. Es por eso que es importante cuando estemos iniciando este tratamiento explicarle al paciente que tiene que cambiar los hábitos de alimentación, a realizar ejercicio. Por ejemplo, si un paciente con estos medicamentos se come un plato, una hamburguesa doble con refresco, papas fritas, pues por todos estos efectos va a presentar vómitos, diarrea, porque ya está produciendo un vaciamiento gástrico lento. Es por eso que la importancia de explicarles al paciente el mecanismo de acción y qué es las consecuencias que puede tener en caso de que coma en exceso. Tiene muchas ventajas los receptores de GLP-1, produce una pérdida de peso, puede producir hasta un 15%. Los agonistas duales de GLP-1 y HIP pueden perder hasta el 20% que ya se está asemejando a una cirugía bariátrica. No tiene riesgo de hipoglucemia. Ese medicamento ya está en estudio. Hay muchos estudios acerca de hígado graso. Se puede usar una vez a la semana, está bien accesible para el paciente. Disminuye la albuminuria, disminuye la glucosa postprandial. Ya se ha visto beneficio cardiovascular aterosclerótico con liraglutide, semaglutide, en falla cardíaca neutral, pero también hay beneficio para progresión de enfermedad renal crónica en liraglutide, semaglutide. Y sí se debe tener precaución en pacientes con tasa de filtrado glomerular menos de 30. Los efectos gastrointestinales que les he mencionado por el mecanismo de acción, pancreatitis, muy raros casos. Sí se ha visto que puede estar asociado a cáncer medular de tiroides, pero es muy bajita la frecuencia osteoporosis, el costo, eso es lo que ahorita, pues, lo más difícil en Bolivia, por lo menos, porque el costo de estos inyectables va subiendo. La de 0,25 miligramos aproximadamente está a 250 bolivianos, la de 0,5, 500, la de 1 miligramo, 500 y así. O sea, el paciente el primer mes gasta 1.000 bolivianos, el segundo mes 1.500, el tercer mes 2.000 y así. Y el tratamiento para bajar de peso es indefinido. ¿No? Entonces no es que el paciente va a recibir un año y lo va a descontinuar el tratamiento, no, esto es permanente. Hay diferentes estudios en los cuales se ha visto que con estos medicamentos agonistas del receptor GLP-1 se ha visto que hay un beneficio cardiovascular, como podemos ver acá, con liraglutide, disminución del riesgo cardiovascular en semaglutide, también en riesgo de disminución con abilglutide. Entonces, todos estos medicamentos nos mencionan que hay beneficio cardiovascular. Otro grupo de medicamentos son los inhibidores de CGLT2. ¿Alguien que me pueda mencionar uno de estos medicamentos? A ver, dos les voy a pedir, dos nombres de medicamentos.
Empaglifosina y la DAPA. Empaglifosina, DAPA. Excelente, muy bien, excelente. Entonces, vayamos con el mecanismo de acción de los inhibidores de CGLT2. Bueno, en el glomérulo, la glucosa se filtra libremente. En el túbulo proximal, el 90% de la glucosa filtrada se reabsorbe por el transportador SGLT2 junto con sodio. El 10% restante se reabsorbe con el SGLT1. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Esos inhibidores de SGLT2 como la dapaglifosina que me ha mencionado, ganaglifosina, bloquean este SGLT2 en el túbulo proximal, disminuyen la reabsorción de glucosa y sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a aumentar la glucosuria, ¿no? Van a eliminar glucosa por la orina y también natriuresis. Entonces, de esa manera disminuye la glicemia y el volumen plasmático. Tiene también otros beneficios. También reducción de la glucosa plasmática, que es independiente de la insulina. Debido a que se elimina glucosa por la orina, también hay una pérdida calórica y una ligera reducción de peso por kilocalorías por la glucosa. También por la natriuresis disminuye la presión arterial, tiene beneficios tanto cardiovasculares como renales. Dentro de los posibles efectos adversos, puede estar asociado a infecciones genitales y micóticas. Entonces, antes de iniciar el tratamiento, igual es importante valorar si el paciente está cursando con una infección vaginal. Aquí podemos ver, o sea, no solo los niveles que mencioné anteriormente, tienen muchos más efectos. Los inhibidores de CGTL2 disminuyen la precarga cardíaca, disminuyen el remodelado ventricular, disminuyen la disfunción sistólica, disminuyen la fibrosis a nivel de riñones, disminuyen el ácido úrico, aumentan las cetonas, producen aumento de la lipólisis, disminuyen la inflamación, el estrés oxidativo. Tiene muchas ventajas y a nivel de los riñones disminuye la albuminuria. Antes no existía un medicamento en el cual le podíamos dar a un paciente con enfermedad renal diabética y ahora ya existen ese tipo de medicamentos que nos ayudan tanto a nivel cardiovascular, a nivel inflamatorio, a nivel vascular y a nivel del estrés oxidativo. Acá podemos ver los principales tres grupos que me ha mencionado. Entonces podemos ver cómo se reduce la reabsorción de glucosa, aumenta la excreción de glucosa. Si esos pacientes pueden producir cetoacidosis diabética y glucémica, hay que tener cuidado. No se administra ahorita en diabetes tipo 1, aunque ya está en estudio, y no se recomienda en tasa de filtrado glomerular menor a 20. También estos están asociados a una pérdida de peso ligera, pero sí está asociado a pérdida de peso. Reducen la hemoglobina glicosilada entre 0,8 a 1,2%, no producen hipoglucemia, tienen beneficio cardiovascular, tanto para, o sea, esto es lo más lindo, ¿no? Tienen beneficio cardiovascular, insuficiencia cardíaca y progresión de enfermedad renal crónica. La dosis en algunos medicamentos se debe ajustar. Dentro de las desventajas puede estar asociada a una infección micótica genital, es por eso el paciente orientar acerca de los síntomas de infección. El costo también que es alto, no es tan alto como los agonistas del receptor de GLP-1, pero sí tiene un costo alto. La empaglifosina en un estudio ha demostrado que podía producir gangrena de Fournier, pero eso es raro, es muy raro. Hipotensión postural, esto por una depresión de volumen porque baja la presión. Y la canaglifosina ha sido reportada con osteoporosis, pero cuando se ha hecho el estudio ya de qué pacientes se desarrollaban, eran pacientes que tenían pie diabético y pacientes que tenían factores de riesgo para osteoporosis. Acá podemos ver, igual en relación a los MACE, que ahora vemos en todos los estudios, que es muerte cardiovascular, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, que en todos hubo una reducción. Miren, comparando con placebo, pues todas las curvas separadas. Y también, esto es algo muy importante, que también disminuye la progresión de enfermedad renal crónica, disminuye la microalbuminuria. Entonces, hay un medicamento que podemos dar a los pacientes con albuminuria en primeras etapas de enfermedad renal crónica. Bueno, ya estamos por concluir. Entonces ya tenemos entendido todos los mecanismos de acción de los medicamentos, que es importante en los pacientes con diabetes. No solo el manejo glicémico, también tenemos que ver la presión arterial, tenemos que ver los lípidos, cómo se encuentran, y es importante buscar agentes que tengan beneficio cardiovascular y beneficios renales. Siempre la base de todo esto, de los cuatro pilares, la base siempre van a ser modificaciones en el estilo de vida. Cambiar los estilos de vida, alimentación saludable, valoración por nutrición, el empezar a hacer ejercicio.
La enfermedad cardiovascular aterosclerótica comprende la enfermedad cardíaca coronaria, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica. Entonces, si el paciente, antes de iniciar el tratamiento, hay que ver si el paciente presenta una de estas características. Si tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica, o si tiene indicadores de alto riesgo de insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, como ser obesidad, sobrepeso, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura, enfermedad renal crónica y albuminuria. Todo paciente que tengamos nosotros en diabetes, es importante hacerle el riesgo cardiovascular, estimar el riesgo cardiovascular. Puede ser por diferentes calculadoras, la de American College, la última que ha salido es la de Prevent. Ustedes lo ponen Prevent, riesgo cardiovascular y son gratuitas. Cualquier cualquier calculadora de riesgo cardiovascular nos ayuda. Bueno, y es siempre importante calcularle al paciente. Y ya desde el CADIGO, desde hace años ya, nos ayuda a clasificar la enfermedad renal crónica. Entonces, al paciente siempre le debemos pedir la creatinina. Según la seca de EPI, le calculamos su tasa de filtrado glomerular y pedir albuminuria, ¿no? Y de acuerdo al valor de albuminuria, lo catalogamos en qué categoría de enfermedad renal crónica se encuentra. Los resultados cardiovasculares en diabetes tipo 2 han ido desde antiguamente de disminuir la hemoglobina glicosilada, luego era seguridad de prevención de hipoglucemia, pero ahora ha avanzado a una protección cardiovascular y renal debido a que esta es la principal causa de mortalidad en estos pacientes. Entonces, algo que era imposible, ahora es posible reducir el riesgo cardiovascular. Bueno, en el tratamiento, ya las últimas guías recomiendan tratamiento dual. Bueno, antes era solo metformina, ahora la mayoría es ideal tratamiento dual. Metformina más sitagliptina, metformina más linagliptina, metformina más semaglutide. Bueno, entonces, ¿en qué pacientes vamos a iniciar terapia dual, o sea, terapia vía oral? En pacientes que están con una hemoglobina glicosilada mayor a 1,5 por encima de la meta. ¿Qué quiere decir? En mi paciente es de 30 años, 2 años de diabetes y tiene una hemoglobina glicosilada de 8. Si es- Él, mi paciente, ¿qué quiero? Quiero reducir la hemoglobina glicosilada a más de 1,5%, entonces tengo que ver a qué objetivo quiero llegar. La recomendación es idealmente incluir agonistas receptor GLP-1 porque tiene muchos beneficios. O polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que son los agonistas duales, que es el tirzepatid. ¿En qué pacientes vamos a iniciar insulinoterapia? Cuando la hemoglobina glicosilada es a mayor a de 10%, porque hemos visto que la mayoría de los medicamentos vía oral reducen hasta 2%. Si el paciente está con una hemoglobina de 10% y yo reduzco 2% con tabletas, no voy a llegar a mi meta, voy a llegar hasta 8%. Cuando la glicemia está mayor a 300, o cuando hay evidencia de fallo de células beta, como si el paciente tiene las PES, ¿no? Polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Entonces, en esos pacientes debemos iniciar insulina. Esas son las últimas guías en las cuales anteriormente, o sea, si recuerdan, en una tablita acá arriba estaba la metformina. Ahora ya no vemos la metformina en la primera línea. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué se debe hacer para ver qué tratamiento voy a elegir? Debo ver si mi paciente presenta riesgo cardiovascular o riesgo renal. Si mi objetivo de mi paciente es reducir riesgo cardiovascular y riesgo renal. Y eso voy a ver mediante las calculadoras de riesgo cardiovascular que les mencioné y también voy a ver el riesgo de enfermedad renal según la CADIGO. Si mi objetivo es reducir riesgo cardiovascular aterosclerótico o en datos de enfermedad cardiovascular, la primera opción va a ser agonistas del receptor GLP-1 y si no tengo esto, los inhibidores de SGLT2. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, mi primera opción es inhibidores de SGLT2. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, mi primera opción, igual inhibidores de SGLT2. O si no yo logro metas, agonistas del receptor GLP-1. Entonces, para mejorar beneficio cardiovascular, nos quedamos en estos dos grupos, agonistas del receptor de GLP-1 y inhibidores de SGLT2. Si mi objetivo es el peso, hemos dicho que también los agonistas del receptor GLP-1 se asocian a una gran pérdida de peso. Entonces, también vamos a ir con los medicamentos como ser la semaglutide y la tirzepatide. Afortunadamente ya tenemos semaglutide en Bolivia. Si mi objetivo es mantener buen objetivo glucémico y mi paciente no tiene obesidad, no tiene riesgo cardiovascular, entonces la metformina podemos incluir a una terapia. Como les decía, metformina más otro medicamento de acuerdo a las comorbilidades del paciente. Si es que el paciente necesita inyectable para reducir la hemoglobina glicosilada, ahora, antes nos decían la insulina como primera opción y ahora nos dicen que consideremos
Si es inyectable, como primera opción, los agonistas del receptor de GLP-1. Si no alcanzo mis objetivos de hemoglobina glicosilada, puedo añadir insulina. Bueno, ¿cómo se realiza la insulinización? Si un paciente tengo con valores de glicemia más de 300 y con síntomas de glucotoxicidad, entonces vamos a iniciar, puedo iniciarle 10 unidades de insulina. O de lo contrario, 0,1 a 0,2 unidades kilogramo de peso. Por ejemplo, si mi paciente pesa 80 kilos, le daré 8 unidades de insulina. Bueno, primero una sola dosis por lo general y luego ya vamos incrementando la dosis. Valoración para la basal. La autotitulación del paciente efectiva para conseguir la glicemia plasmática en ayunas en objetivos y la hemoglobina glicosilada. Si mi paciente no logra un objetivo, un adecuado control, puedo aumentar 2 unidades cada 3 días. O, por ejemplo, si he iniciado 10, no cumplo con mis objetivos, aumento a 12. No cumplo 14, 16 y así vamos aumentando. Es importante ver que no haya riesgo de hipoglucemia y si hay hipoglucemia, al contrario, debo disminuir. Si están los valores limítrofes en 70, entonces en vez de 10 le voy a dar 8, ¿no? Si está por encima del objetivo de hemoglobina glicosilada, sobre, hay que tener en cuenta que hay que ver que el paciente no esté que no tenga una sobrevasalización de la terapia con insulina, o sea, que no esté con más de 5 unidades, ¿no? Hay pacientes que están con dosis muy altas. Entonces, en ese caso, puedo dar una terapia inyectable combinada, que quiere decir una insulina de acción prandial y más mi insulina basal. Generalmente, ¿cómo inicio la hemoglobina prandial? En la comida más, en la comida más, mayor cantidad, por ejemplo, el almuerzo, le puedo iniciar 4 unidades antes del almuerzo, de acuerdo a sus valores de glicemia, o puedo tener un esquema fijo. Acá podemos ver un ejemplo de un monitoreo continuo de glucosa. Al paciente se le puede pedir de diferentes maneras los monitoreos. Se le puede pedir antes del desayuno. Lo ideal sería tener 6 controles en un paciente, sería 2 horas después del desayuno, almuerzo 2 horas después, antes y 2 horas después. Por ejemplo, acá ustedes en qué momento le darían insulina rápida al paciente. ¿En el desayuno, almuerzo o cena? El Almuerzo. almuerzo. Exacto, ¿no? Porque mira, si vemos, acá no está controlando, ¿no? Entonces necesita pues este paciente digamos que ya está con una insulina basal, pero no estamos logrando controlar acá, entonces le daríamos 4 unidades antes del almuerzo. Entonces, para un paciente con diabetes, no solo tenemos que controlar la glicemia, tenemos que ver beneficio cardiovascular, tenemos que indicarle que haga un automonitoreo de glucosa. Si el paciente no lo puede hacer 6 veces como quisiéramos, por lo menos un control al día. Podemos intercalar un día antes del desayuno, otro día antes del almuerzo, otro día antes de la cena, o si puede hacer cada una con su par, un día antes del desayuno y 2 horas después, al día siguiente antes del almuerzo y 2 horas después, ideal. Las pruebas de hemoglobina glicosilada deben ser 2, 4 veces al año. Si tenemos la oportunidad del paciente hacer un monitoreo continuo de glucosa, excelente, sería ideal. Es bien importante la base del tratamiento, no son los medicamentos, la base del tratamiento es los cambios en el estilo de vida. Bueno, ver el apoyo familiar que tienen los pacientes, siempre importante la valoración nutricional. Todo paciente con diabetes debe tener su monitoreo, su glucómetro. La actividad física es importante. La valoración psicosocial es bien importante, la valoración por nutrición, por psicología, porque generalmente los pacientes cuando se les dice de un inicio que tienen diabetes, pues entran en una etapa de negación, no aceptan que tienen la enfermedad y muchas veces por eso no logran un buen control. Es importante la detección y prevención y tratamiento de las complicaciones. Si a un paciente con diabetes tipo 2 le diagnosticamos diabetes, una vez que logremos un control adecuado de la glicemia, ya tenemos que pedirle un control anual de oftalmología. ¿Para qué? Para que le realicen un fondo de ojo y ver si el paciente no tiene riesgo de retinopatía diabética. Es importante la exploración de los pies con monofilamentos, eso lo podemos hacer en la consulta, 1 o 2 veces al año. Hay que hacer detección de nefropatía diabética, esto como con la albuminuria. Bueno, siempre se debe pedir a un paciente con diabetes albuminuria. Lo ideal, pedirle cuando esté con adecuado control glucémico. Pero si un paciente en 2, 3 controles sigue mal, entonces pedirle, porque tal vez ese paciente nunca se vaya a controlar y ya tenga indicios de enfermedad renal diabética. Y el tratamiento para las enfermedades, para las comorbilidades. No solo vamos a tratar la diabetes, si el paciente tiene presión arterial e hipertensión, tenemos que darle tratamiento para la hipertensión. Si el paciente tiene colesterol, triglicéridos elevados, hay que darle tratamiento. Ya las nuevas guías nos dicen iniciar todos los tratamientos a atorvastatina, a todos los pacientes con diabetes. Antes era
cuando el LDL esté arriba de 100, pero a las nuevas recomendaciones es a todos los pacientes para reducir el riesgo cardiovascular. Y es importante las vacunas también en los pacientes con diabetes. Acá podemos ver una tabla, que esto les dejo para ustedes, de un resumen de cada uno de los medicamentos, los cuales ya hemos explicado. Y ya vamos con las insulinas. Existen diferentes tipos de insulina. Las insulinas más conocidas, las que tenemos en los seguros, la insulina NPH, la insulina cristalina, que es la insulina rápida. Bueno, y hay análogos de insulina, por ejemplo, insulinas de acción muy corta, que estas ya empiezan a actuar entre los 15 minutos, perdón, entre la media hora y a la hora y media, que son la Aspar, Gluricina, Lispro, bueno, y de acción larga ya también ya hay análogos. La insulina NPH tiene una acción intermedia, ¿no? Su pico máximo está siendo entre las 4 a 10 horas. Entonces, por eso la NPH hay que ponerle dos dosis, ¿no? En la mañana y en la tarde, porque no nos cubre las 24 horas. En cambio, estas insulinas, como ser la de Gludec, de Zemir, Glargina, una administración al día, porque no tienen esos picos y valles tan como la insulina NPH. Pero eso sí, si digamos un paciente está con insulina Glargina más de 30 unidades, entonces sí le debo partir. Máximo se puede poner 30 unidades en una dosis. Acá está el inicio de la acción, entre 5 a 15 minutos de las Aspart, Lispro, Glulicina. ¿Cuáles tenemos en Bolivia? Tenemos Aspart, la Aspart, la más común en farmacias. Y de acción prolongada tenemos Glargina, y la Lantus tenemos, y hay pues diferentes marcas de Glargina. Y como podemos ver acá, cada una qué efecto tiene. La que tiene mejor efecto, más de 24 horas, es la de Gludec, que todavía no nos ha llegado a Bolivia, espero que nos llegue. Pero ya tenemos muchos medicamentos en Bolivia que no lo teníamos, como ser los análogos de insulina, ya tenemos agonistas de receptor de GLP-1, tenemos inhibidores de SGLT2, entonces no tenemos que basarnos solo en metformina y glibenclamida, ya tenemos un amplio espectro de medicamentos para poder iniciar a nuestro medicamento, a nuestro paciente. Entonces, en caso de mezclar, o sea, en caso de que yo tenga que usar las dos insulinas. Si el paciente, por ejemplo, está recibiendo insulina rápida antes del desayuno, puedo mezclarla con la NPH. Digamos, mi paciente está con 10 de NPH en la mañana y 4 en la noche y me está requiriendo prandiales, por ejemplo, antes del desayuno y antes del almuerzo. En caso de que requiera eso, primero voy a cargar siempre la rápida, bueno, la cristalina por su consistencia y luego recién la NPH. Esto lo mezclo y hace rato le aplico al paciente, no es que lo mezclo y lo guardo al refrigerador. Bueno, siempre las insulinas deben estar almacenadas en refrigerador y se puede mezclar la NPH y la rápida, pero no se puede mezclar la argina con rápida. No, ojo, eso es bien importante. Esas dos sí se pueden mezclar, pero las otras no. Y acá ya nuevamente el resumen de las insulinas de acción prolongada, la argina, de Gludec, de Temir, la NPH y las de acción corta. Por ejemplo, si el paciente está haciendo picos, hace rato ya hemos visto en el monitoreo que estaba haciendo un pico en el almuerzo, pero hay pacientes que pueden estar elevadas tanto en el desayuno, hacen picos después de desayunar, después de almorzar y después de cenar. Entonces, en estos pacientes sí van a querer un régimen de insulina basal bolo, que por lo general estos pacientes son en diabetes tipo 1. En diabetes tipo 1 siempre requieren en 3 tiempos la insulina y eso se hace con conteo de carbohidratos. En pacientes con diabetes tipo 2 podemos dar un esquema fijo, 4 unidades antes del desayuno, 4 antes del almuerzo y 4 antes de la cena, pero ya en pacientes diabetes tipo 1, debido a que la insulina tenemos que administrar de acuerdo al conteo de carbohidratos. Entonces, nuevamente, cuando insulinizo, cuando la glicemia está mayor a 300, cuando la hemoglobina glicosilada es mayor al 10%, o cuando hay individuos que tienen síntomas de glucotoxicidad, polidipsia, polifagia. Bueno, ese es el tema de hoy. Sí es un tema muy grande de diabetes. He tratado de resumir. Tampoco lo he resumido mucho porque eran más de 100 diapositivas, pero es lo más importante. Espero que varias de las diapositivas les sirva para que puedan dar un buen examen. Ahora sí, ¿qué preguntas tienen, dudas? Pueden preguntar en el chat. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Una consultita. ¿El péptido Un C en qué momentito, casos? un momentito.
¿Me escucha? Sí, Es que lo he doctora. sacado mi micrófono. Dame un segundito. Un momentito, por favor. Lo he sacado los audífonos, pero no escucho. Ahora sí. ¿Me decía, doctora? Sí, doctora, péptido C, ¿cuándo es útil solicitar? ¿Perdón? El péptido C, ¿cuándo es útil solicitarlo, doctora? El péptido C lo podemos usar para cuando estamos sospechando que es una diabetes tipo 1. Bueno, y esa tablita quería ponerles, pero hemos dicho, ¿se acuerdan lo que les he explicado, que cómo se forma la preproinsulina? Está formada por una cadena alfa, cadena beta y el péptido C, ¿no? Cuando se incide esto, pues y la insulina tiene poca duración, en cambio el péptido C sí nos ayuda a ver qué cantidad de insulina puede haber por esta unión, cadena alfa, cadena beta y péptido C. Nos ayudaría en diagnóstico diferencial de una diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Bueno, nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial si tenemos solo un autoanticuerpo y tiene datos de una etapa 2 de prediabetes, entonces me puede ayudar a diferenciar si es una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2. También me ayuda a estudios de hipoglucemia. Bueno, cuando estoy estudiando, tal vez hable un poquito en la próxima clase de eso, cuando estoy estudiando a un paciente con hipoglucemia, para ver si esta hipoglucemia es por un insulinoma o es porque el paciente se está administrando insulina. Si es por un problema de páncreas de insulina, pues el péptido C lo voy a ver elevado, pero si es que el paciente se está administrando insulina, la insulina no se administra con péptido C, ¿no? Entonces también me ayuda a hacer diagnóstico diferencial en eso. En el insulinoma, por ejemplo, el péptido C va a estar alto, bueno, pero si es el paciente se ha administrado insulina, ya nos ha llegado casos que se han administrado insulina pues, con otros objetivos, ¿no? Es que mm, por llamar la atención, yo qué sé, por muchas causas con, bueno, con otros objetivos, ahí podemos hacer péptido C y podemos ver si es que esta hipoglucemia, si es de origen endógeno o exógeno. ¿Cómo se debe pedir? En ayuno siempre hay que pedir. Y en algunas ocasiones podemos pedir posestímulo, pues una carga de glucosa. Otra pregunta. Aquí dice, disculpe doctora, tengo una paciente que toma metformina, pero me indica que se le hace dar calambres en los pies. Mire, esta pregunta está buena. Mire, o sea, los calambres en los pies, difícil que sean producidos por la metformina, ¿ya? Los calambres en los pies puede ser que el paciente está con una neuropatía diabética. Los datos de la metformina, los efectos adversos generalmente son gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea. Es baja la posibilidad de que la metformina esté provocando hormigueo. Ahora, cambiarle de metformina a glibenclamida, glibenclamida pues ya está mucho en desuso. En otros países ya no están usando la glibenclamida ni la glimepirida por el riesgo de hipoglucemia. Cambiarle a glibenclamida de acuerdo a cuánto está su valor de glicemia. Si el paciente es joven, tiene bajo riesgo de hipoglucemia, sí podríamos considerar tal vez cambiar una dosis bajita, siempre dándole las explicaciones de los posibles efectos de hipoglucemia. Pero en este caso que me preguntó doctora, doctor, habría que ver cuántos años tiene el paciente, cuál es mi objetivo de hemoglobina glicosilada en ese paciente y si no hay otras opciones aparte de glibenclamida, puede ser un IDPP-4 si no necesita un gran control glucémico. Uso crónico de la metformina provoca deficiencia. Sí, el uso crónico de metformina puede provocar bajos niveles de vitamina B12. Pues el calambre lo más frecuente es que sea por poliuropatía, pero sí siempre hay que descartar como diagnóstico diferencial niveles de vitamina B12. ¿De cuándo insulinizar? Sí, sí, voy a mostrar esa pregunta, esa diapositiva.
no sé, creo que me he ido. ¿Esta doctora? Esto es una buena pregunta, doctora. En un centro de salud de primer nivel, ¿cómo podemos hacer seguimiento si no contamos con hemoglobina glicosilada? Con monitoreo de glicemia, sí es importante que el paciente tenga un glucómetro. Todo paciente, apenas lo diagnostiquemos diabetes, o sea, nuestro primer contacto con nuestra persona, decir al paciente que es importante el glucómetro. Hay pacientes que no lo van a poder comprar, pues si no lo van a poder comprar, lamentablemente solo con glucosa en ayunos, pero si el paciente tiene un monitoreo un glucómetro, hay que hacerle un monitoreo de glucosa. Como les he mostrado en el monitoreo, lo ideal sería 6 controles al día, pero si no, por lo menos un día antes del desayuno, un día un control en ayuno, otro día antes del almuerzo y otro día antes de la cena. Si estoy dando insulina, por lo general primero vamos a pedir solo glicemias en ayunas. Ya luego, si es que el paciente ya controlamos en ayuno, hay que ver de controlar la glicemia antes del almuerzo y antes de la cena. ¿Podría repetir el esquema de tratamiento de la semaglutide? Bueno, la semaglutide es diferente en pacientes con diabetes y en pacientes con obesidad. En pacientes con diabetes, nuestro objetivo para usar la hemoglobina glicosilada va a ser dual. Uno va a ser para bajar la glicemia y va a ser para bajar el peso, porque generalmente se da en pacientes con obesidad, aunque también se puede dar pacientes con riesgo cardiovascular alto. Primero, iniciamos 0,25 miligramos, luego aumentamos a 0,5 miligramos, luego a 1 miligramo, pero de acuerdo a cómo va tolerando el paciente la medicación. Si es que tolera bien, podemos seguir subiendo. Generalmente en pacientes con diabetes subimos hasta 1 miligramo, pero en pacientes con obesidad podemos subir hasta 2,4 miligramos. Puedo cambiar metformina con inhibidores de CGLT2 en paciente con riesgo cardiovascular acompañado de hipertensión arterial. Mira, lo ideal sería combinar, no cambiarle. Lo ideal sería combinar. Cuando también van a los pacientes que van a recibir inhibidores de CGLT2, importante que tome abundante agua. Es importante que no esté cursando con una infección vaginal, que no tenga antecedente de itus recurrente. Doctor, ¿está bien que tomen 3 veces al día metformina después de desayuno, almuerzo y cena y 3 veces al día glibenclamida? No, mire, hay estudios de metformina y se ha visto que dosis de 2,5 gramos a 3 no había diferencia. Entonces, pues, lo máximo que podríamos darle de metformina, debido a que 2,5 no es igual que 3, o sea, darle dos tabletas y media de 850 a darle 3, vamos a tener el mismo efecto glucémico. Entonces, puedes bajarle a 2,5. Glibenclamida, darle 3, mucho riesgo de hipoglucemia. No, o sea, traten siempre de evitar la glibenclamida. Traten de que sea el medicamento menos usado, pero ahí la mayoría de los seguros, pues no tenemos otra cosa. Lo ideal es solo 2 dosis de glibenclamida y valorar si no tiene riesgos de hipoglucemia. Si un paciente tiene más de 65 años, lo ideal es continuar directamente la glibenclamida. ¿De cuánto es el rango de margen de error? Puede ser un 20%, 20% entre sangre capilar y sangre periférica. Dentro de los edulcorantes, pues el que tiene sucralosa es el más recomendable, pero ahorita ha habido mucho debate. Hace tiempo, no sé si se acuerdan, hace un año, 2 años, la OMS sacó un comunicado acerca de los edulcorantes, pero ya luego salieron estudios posteriores y nos dijeron que sí podemos usar edulcorantes. El Glicenex y la Gliptin son metforminas, o sea, son marcas comerciales que son buenas. Tiene el link del grupo de Telegram, no. No, bueno, eso del link, eso es con el doctor, por favor. Dice, doctora, ¿la coca normal o la coca machucada afecta en caso de que tome metformina o glibenclamida? Mire, se ha visto que la coca puede bajar un poco la glicemia. Bueno, lamentablemente no hay estudios de pacientes que toman, o sea, que mascan coca con metformina y glibenclamida. Si el efecto de la coca puede bajar un poco de la glicemia, pues con metformina no habría mucho efecto, pero sí con glibenclamida, pues más que todo la glibenclamida podría causar hipoglucemia y no tanto la coca. El horario para tomar metformina, lo ideal antes del almuerzo y antes de la cena. De edulcorante, pues con sucralosa son el Licual, hay
el igual, el esplenda también hay con sucralosa. Doctora, si mi paciente tiene prediabetes, ¿debo darle tratamiento con metformina? Sí, sí, bueno, no a todos. Mire, no se debe dar a todos tratamiento de prediabetes, pero a la mayoría sí. Si el paciente tiene prediabetes y tiene obesidad y tiene hipertensión arterial o tiene, por ejemplo, si un paciente tiene un criterio nada más de prediabetes, una glicemia de 100, pues puedo ir 3 meses con cambios en el hábito de vida, alimentación y luego recién iniciar medicamento. Pero si el paciente tiene una glicemia de 124, pues más una hemoglobina glicosilada de 6,3, sí, en ese caso sí, ya inicio medicamentos. Pero no solo es el medicamento, eso es bien importante, no solo es metformina, o sea, es cambios en el estilo de vida también. Doctor, ante la deficiencia de vitamina por uso de metformina. Bueno, si el paciente tiene déficit de vitamina B12, lo ideal, lo bajo es niveles menos de 200. Se recomienda para los pacientes con diabetes, lo ideal es dar, o sea, mi objetivo no que sea 200, sino que sea más de 400 de vitamina B12. Entonces, si es que es un centro de primer nivel, sí le pediríamos niveles de vitamina B12 porque no es algo frecuente. Y si tiene, sí suplementar con vitamina B12. ¿Alguna otra pregunta más? Voy a repasarlas de arriba. Doctorita, muchas gracias por la clase. Una preguntita. ¿El día de mañana vamos a avanzar complicaciones o cómo ahora vamos a hacer con el tema de cirugía? El día de mañana estamos a día jueves. El jueves no vamos a tener clases, el viernes directamente. Más bien a todos los que quieran, a todos los que quieran participar, soy miembro de la Sociedad Boliviana de Endocrinología. Ustedes pueden ingresar a la página en Facebook, Sociedad Boliviana de Endocrinología, y ahí vamos a compartir una charla que vamos a dar la mañana, por eso no puedo dar la clase, que vamos a hablar acerca de adenomas de hipófisis. Es abierto a todo público, si ustedes quieren aprovechar de entrar a esa clase, ideal, y nosotros vamos a hablar de complicaciones el día viernes. Perdón, doctora, ¿cómo dijo en el Facebook? Sociedad Boliviana de Endocrinología. La Paz, filial La Paz. ¿En qué horario, Sociedad doctora? de Disculpe. Endocrinología, Filial Va La a Paz. ser a Está las bien, 8 de doctora. la noche. Doctora, disculpe las molestias. Una consultita. Esto es un grupo solamente de medicina interna, ¿no? De cirugía es otro grupo. Me imagino que sí, o sea, la verdad que esos de los grupos, la verdad no tengo conocimiento, eso con el doctor Gastón podrían hablar. Ay, ya, ya está. Muchas Sí. gracias. El cronograma se va a Doctora, seguir tal cual como han enviado, ¿no ve? Así es, pero no sé si les ha pasado ya la clase que no va a ser mañana, va a ser el viernes. Sí, gracias. Bueno, doctores, hay que repasar esto de lo que es la diabetes. Es un tema muy bonito, extenso. Repasen lo que es los criterios de prediabetes, diabetes. em, Diabetes tipo 1, más que todo la fisiopatología. En diabetes tipo 2, igual un poquito de fisiopatología. Y tratamiento, pueden ingresar las insulinas, que les he pasado igual las tablitas de inicio, pico y duración. Y lo ideal es que también para mañana, bueno, para el día viernes, revisen un poquito de complicaciones y cualquier duda la resolvemos en la clase. Sí, les voy a compartir las diapositivas, voy a compartir con el doctor y él igual las va a compartir. Listo, doctores, nos vemos el día viernes. Muchas gracias, doctora. Doctora, hasta luego. Un gusto, gracias, doctores. doctora. Está bien. Hasta luego, doctores, que tengan un buen descanso.